Distinguidos compañeros y compañera, ¿cómo están? Buenas tardes, Teresa, gusto en verte, Teresa Rodríguez de Julio, la Vega. bienvenido a tu casa. Buenas tardes, Federico, Arturo, qué gusto. Gracias, Federico Bonazo. Buenas tardes, don Federico. Buenas tardes a todos, Julio, qué gusto saludarte. Tere, Arturo, audiencia de Astillero. Oye, te oíste así como locutor, así como de presentar así de... Es que estoy en un set de televisión, entonces me quedé formateado, pero ahora ya me relajo, no se preocupe. ¿Alguna vez fuiste locutor o aspiraste a ser locutor formal, Federico? No, solo un tal Julio Astillero me ha metido en estas lides de la locución y del periodismo. Antes de Órale, eso, un músico de escenario, nada más. que es mucho. Bueno, gracias. Exacto. Arturo Cano, buenas tardes, ¿cómo estás, Arturo? Muy bien, Julio, Teresa, Federico, gracias a todas las personas que nos acompañan en esta mitad de semana, donde hay muchos asuntos candentes, como ya nos tiene acostumbrados el mundo. Sí, vaya. Conspira contra nosotros, pero nos ayuda a tener mesas muy activas. ¿Con qué empezamos, Teresa Rodríguez de la Vega? Temas hablados o no hablados, platicados o no. ¿Con qué hablamos? ¿Qué quieres poner para que empecemos aquí esta plática interactiva, Teresa? Pues no sé, de los temas que nos mandaron, ¿qué será? Pues ahorita como para continuar con lo que estaba platicando Federico Anaya, creo que podríamos tal vez arrancar. La Suprema Corte y su entrada, bueno, toda la mitad del Poder Judicial Federal, la parte más llamativa, incluyendo la Suprema Corte. ¿Cómo ves ese proceso, Teresa? Pues mira, creo que el 1 de septiembre va a ser una fecha muy emblemática por partido doble, no solo porque está un primer momento en el que Claudia Sheinbaum puede capitalizar en torno al primer informe todos los aciertos que ha tenido durante estos 11 meses de inicio de gestión e intentar como hacer una especie de revalidación de la legitimidad de la que goza su gobierno como este acto de dar cuenta, sino también porque se abre el periodo con la entrada de esta primera camada de personas juzgadoras emanadas de las urnas, se abre la primer gran prueba de fuego de la apuesta más importante que ha tenido la 4T como régimen transeccional, ¿no? Que tiene que ver con los cambios en la composición y el modo de integración de la Suprema Corte. Creo que un poco ya lo habíamos platicado, pero que más se acerca la fecha, más hay que poner atención en ello. La nueva Corte tiene que muy rápidamente dar buenos números, ¿no? Y dar buenas cuentas, tener balances positivos que demuestren que la decisión fue atinada, ¿no? Y que muy decidida a avanzar agresivamente hacia la reforma judicial, pese a todo, pese a todas las intentonas de extorsión, de chantaje, de presión, etcétera, internas, externas, el embajador de entonces estadounidense diciendo que era desafortunado, pese a todo decir, esta es nuestra importante apuesta, pues esa apuesta ahorita está a punto de iniciar a rendir frutos o a meter en dificultades en términos de que cualquier problema en la implementación de la nueva corte, en la entrada en funciones o en el relevo de muchas personas juzgadoras en muchos juzgados, muchos de los cuales además llevan asuntos que a la gente le importan, sus asuntos, ¿no? Sus asuntos que tienen que ver con juicios en curso, pues estamos a nada, pues, de que eso empiece a ser uno de los cotidianos del balance político de la 4T. Creo, yo estoy como muy esperanzada, no solo porque la corte que se va con tan mala reputación, con un juicio que ya pesa sobre sus hombros y que se veía en este aplauso triste, muy de pie, muy largo, pero triste, que le rindieron a Norma Piña en la última sesión, este pálido mensaje de despedida en el que ni siquiera atinó a ser particularmente beligerante, no solo porque la corte que se va con un manto gris que va a hacer que cualquier otra cosa sea festejable, sino porque hay buenas señales. Y yo creo que, por ejemplo, lo que sucedió hace unos días con el probable, eventual, virtual nombramiento de Vidulfo en algún lugar de operación de la presidencia de la Suprema Corte, es una buena señal justo en el sentido de que la oposición quiere sembrar duda, ¿no? De qué tan independiente será la Corte. Y creo que es un gesto de independencia judicial
en buena dirección, porque es en dirección de acompañamiento a los pueblos, de acompañamiento a un estilo de acompañamiento legal a los pueblos como el propio de Tlachinolan, que yo miro con muy buenos ojos. Y la independencia del nuevo Poder Judicial se da en virtud de no concebirse como un bastión más de la 4T, sino como un poder que sirva, sí de contrapeso, pero en buena dirección, en dirección de los intereses de los pueblos, no en dirección de los intereses de la oligarquía desplazada del poder. Yo lo veo con buenos ojos. Hay muchos desafíos, pero yo hasta ahorita lo veo con buenos ojos. Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, ¿qué opinas de esta instalación, de esta nueva etapa, nueva era del Poder Judicial Federal? Había voces que en el curso de estas semanas y meses anteriores aseguraban que una serie de factores, entre otros Estados Unidos, habrían de impedir que se consumara este proceso de la reforma judicial debido a que temerían que sus intereses ya no tendrían la garantía de imparcialidad o de justicia verdadera. Eso decían. ¿Qué opinas, Federico, de todo este proceso y de las expectativas que tenemos respecto a ello? Yo creo que el poder económico lo que va a extrañar es la imparcialidad que a su favor tenía la antigua Corte y sectores importantes del mismo Poder Judicial. Lo que les preocupa fundamentalmente no es ni la república, ni la separación de poderes, ni lo que algunos demócratas que se autodenominan a sí mismos radicales manifiestan como denuncia a lo que según ellos es una captura del Poder Judicial por parte del partido, movimiento político hegemónico gobernante Morena, la 4T. Lo que les preocupa más bien es que pueda haber ahora un monitoreo tanto de la sociedad como de otros poderes del Estado sobre la acción de un poder judicial que ha estado jugando desde hace décadas, las décadas del neoliberalismo, a favor de los intereses de los pequeños grupos de poder económico concentrado, con ciertas válvulas de escape, porque luego hay gente que te dice, bueno, pero esta Suprema Corte fue la que defendió temas como el matrimonio igualitario. Sí, pues podrá ser así, o el tema de la interrupción legal del embarazo, desde luego, pero también sabemos que esas son, no, y con esto no se le resta un miligramo de legitimidad a estas causas y a estos reclamos de amplios sectores de la sociedad, al contrario, qué bueno que así haya sido, pero a la hora de tocar el bolsillo de los poderosos y de que paguen impuestos, en la Suprema Corte que se va estuvo del lado de los poderosos y de esos bolsillos, con algunas excepciones para no quedar tan mal ante una opinión pública que fue creciendo en el monitoreo de la acción de esa misma Suprema Corte. Ahora, Julio, ese es un tema, la que se va, que luego hay gente que además se asombra o se enloquece ante lo que ha sido el proceso que ha renovado el Poder Judicial mexicano, sin conocer que, por ejemplo, Mariano Azuela, el antiguo presidente de la Corte, se había reunido con el presidente Fox en aquel momento para verlo del desafuero de un hombre que subía en la política, que en aquel momento era López Obrador, es decir, la cantidad de episodios que reflejan la acción fáctica o facciosa, perdón, la acción facciosa de la Suprema Corte, incluida esa Suprema Corte intervenida por Calderón también, como denunció en su momento el ministro Saldívar. Esos elementos no parecen jugar a la hora de poner este relato según el cual se van los jueces de la transición, unos jueces que estaban realmente renovando ese poder judicial mexicano que había sido históricamente capturado por el PRI, que venían realmente a ofrecer una justicia del primer mundo. Ese es un tema, después no hay tiempo de desarrollarlo, pero lo dejo como pregunta. ¿Qué va a pasar con el nuevo Poder Judicial, con una nueva Suprema Corte? Que hay un elemento que sí está concentrado en una persona, que es el ministro Hugo Aguilar, pero que realmente refleja que críticas que se puedan hacer al proceso manipulado por acordeones o no, hay un indígena mexicano y alguien que va a defender otra perspectiva de la justicia, de intentar generar otro tipo de jurisprudencia con deudas que tiene la justicia en este país con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, está en la Suprema Corte y la va a presidir. Y esa en sí es una noticia que anima a pensar cosas buenas del proceso que viene, que no va a ser ni perfecto, ni genial, ni va a cumplir con todas las promesas que a la sociedad le dio la 4T. Ahí está
el Tribunal de Disciplina, que va a estar manejado por 5 personas, el Tribunal de Disciplina Judicial, y cuya acción va a haber que a estos que van a monitorear la acción del Poder Judicial, nosotros los ciudadanos deberemos también monitorearlos porque van a tener un enorme poder y mucho van a dictar la filosofía de la justicia en esa segunda etapa, que es la de los jueces, porque no nos da tiempo ni de hablar del gran pendiente que tiene el acceso a la justicia en este país, que es el que parte de la acción de las fiscalías y los ministerios públicos. Claro, claro, Federico, gracias. Arturo Cano, expectativas, perspectivas en este terreno del nuevo Poder Judicial Federal. Arturo. Pues hay grandes expectativas, creo, Julio, que a mi modo de ver se van a topar con la realidad de un aparato, de un sistema judicial que arrastraba ya muchas dificultades, que arrastraba grandes rezagos en la resolución de los asuntos que le corresponden. Las sobrecargas de trabajo no van a modificarse, no van a cambiar, y pues tendrán una gran responsabilidad las ministras, los ministros, los magistrados y el resto de las personas electas, pues de trabajar muy duro para mostrar que los cambios no tendrán que esperar años. Todo eso se va a enfrentar pues con muchas dificultades porque hay muchos elementos que no estuvieron previstos en la reforma ni en las leyes que se derivaron de esta reforma constitucional, y otras cuestiones técnicas que no se han atendido de manera expedita, como lo que mencionaba hace un rato Federico Anaya, en el sentido de que el órgano que se va a encargar de las adscripciones, de las especialidades, de que cada uno de los circuitos de los juzgados tenga los titulares que correspondan, pues no se ha integrado aún. Entonces ahí hay un desfase de entrada. Eso ha dado lugares, por ejemplo, a una cosa que una de las integrantes del órgano de administración del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, denunció hace unos días, o señaló hace unos días, en el sentido de que la mayoría del Consejo de la Judicatura decidió readscribir a unas 80 personas que debían haberse retirado en 2025 y moverlas a otras adscripciones para que se queden hasta el 27. Creo que vamos a ver problemas de esa naturaleza. Hace unos días una persona que le resultó electa jueza en Sinaloa preguntaba en redes sociales o pedía en las redes sociales que le dijeran, por cuestiones de la escuela de sus hijos, en fin, si la iban a adscribir a Culiacán o a Mazatlán. En los círculos del Poder Judicial, ese tuit de esta persona que resultó electa fue muy comentado, porque primero dijeron, bueno, pues nosotros íbamos a donde nos mandaban y no había posibilidad de objetar. Si te decían, pues te toca Salina Cruz, pues te vas allá, o Mérida, o donde fuera. Y por otro lado, por el hecho de que esta juzgadora dirigió su petición al INE, que no tiene absolutamente nada que ver con el lugar a donde van los jueces, los juzgadores, los magistrados, pues que es este órgano que justo no se ha integrado. Entonces creo que se ha abierto una enorme puerta, y la 4T y las personas que resultaron electas de este proceso tan peculiar, pues van a tener el enorme reto de convencer a la sociedad en su conjunto de que este fue un cambio positivo y para bien. Bien, Arturo, gracias. Teresa, ya con abundancia se ha hablado del tema del posicionamiento de Ismael Zambada el Mayo, que lo convierte en un inminente colaborador con los propósitos que tenga el gobierno de Estados Unidos, su fiscalía, sus agencias. A estas alturas, ¿qué te llama la atención? ¿Qué destacarías? Está el contexto también de la próxima visita del secretario de Estado, Marco Rubio, que será
en la primera semana de septiembre, según avisó la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo ves todo este fangoso y enredoso escenario, Teresa? Creo que lo vuelve, Julio, un poco más fangoso la torpe actitud de una oposición que está encontrando en lo que suceda en Estados Unidos con el juicio a importantes capos del narcotráfico y del crimen organizado, el único resquicio de rearticulación como fuerza política en el país. No tienen, todas las semanas tienen un intento, cada uno más patético que el otro, ¿no? Que se intentan utilizar al máximo un incidente en las vías del Tren Maya, que si intentaron con algún éxito colocar la fake del viaje o del traslado de Beatriz Gutiérrez Müller a España. Es decir, ellos tienen como una agenda, quizás incluso hasta tienen un timing de cada tanto sacar una cosa que intente reagrupar alguna especie de aprobación política que no pueden obtener de otra manera, ¿no? Creo que lo único que tienen de fijo, una agenda fija que no depende como de los vaivenes de la política interior, tiene que ver con que tienen genuinamente la esperanza de que desde Estados Unidos va a llegar un factor desestabilizador que quiebre, le meta una barreta a la inercia de legitimidad de la 4T. Creo que seguirán haciéndolo, no obstante, incluso en momentos como el de ahorita, en donde la evidencia empírica no les juega a favor, porque el abogado del Mayo salió a decir, no va a decir listas, las tan añoradas listas por la oposición no las va a dar, y en todo caso lo que tiene que decir data de 30 años de historia de corrupción y de infiltración a los órganos de gobierno, ¿no? Entonces, es muy poco probable que los 30 años que tenga por contar el Mayo Zambada y de su actuación de infiltración progresiva del poder público, le pesen más a la 4T que a toda la historia de gobiernos del PRIAN, ¿no? Entonces, me parece que aun cuando, por ejemplo, el día que se declaró culpable era un buen día para la oposición, en teoría los números les iban a favorecer, pues terminó que no, porque pues, salió a decir que no hay tales listas, que no va por ahí la estrategia ahorita, y que además pues tiene 30 años de memoria por relatar en todo caso, ¿no? El problema es que esto no solo depende de lo que vaya a decir el Mayo y lo que haga nuestra muy fallida, cada vez más fallida oposición, sino que depende de la política de la extorsión con la que Estados Unidos está gestionando la detención y el procesamiento judicial de capos de la droga. Ayer tuviste una excelente entrevista, Julio, con Osvaldo Zavala, en donde retrata que en realidad la política de procesamiento judicial de capos es una política dictada por la voluntad intervencionista, no hay ninguna voluntad de impartición de justicia en estos procesos, y entonces lo que suceda con los procesos judiciales de capos que se declaran culpables, que entonces se vuelven colaboradores de la justicia norteamericana, tiene que ser leído mucho más en términos geopolíticos que en términos judiciales, y eso sí es un problema porque la política de Donald Trump es absolutamente extorsiva en el campo de la utilización de la amenaza permanente de hacer del discurso de la infiltración del narcotráfico en el gobierno mexicano el pretexto perfecto para derivar una política exterior absolutamente violatoria, no solo en lo comercial, sino también en términos de derecho internacional. Así que está por verse. Efectivamente, la visita de Marco Rubio puede ser un antes y un después en términos de que en teoría allí se acordarían ya los términos precisos de la colaboración en temas de seguridad. Creo que ahí el gran desafío es ahí establecer una agenda que por lo menos logre aminorar un poco esa utilización cotidiana del asunto narcotráfico como uno de los grandes pilares de la justificación de la política exterior intervencionista de Donald Trump, ¿no? Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, se me hace que es rudeza innecesaria, pero quiero pedirte tus reflexiones sobre ese ir y venir de listas de presuntos hasta con numeración, primero luego y luego las explicaciones de por qué algunos no van a ser sustraídos de México para llevarlos a la justicia de Estados Unidos, pero otros sí, y en fin, una serie de elucubraciones que están ahí dando vueltas en las redes sociales respecto a presuntos políticos 4T sustraídos por el gobierno gringo con Mayo o sin Mayo. Federico.
parte de la batalla política, uno de los escasos recursos que para esa batalla tiene la oposición mexicana. El problema de venir después de Tere en la mesa es que queda muy poco por decir. Tere acaba de hacer una síntesis muy buena sobre esto. A ver, ¿qué podemos agregar? Podemos agregar que la vanidad herida de algunos personajes del periodismo o de, llamémoslos influencers o analistas, herida por la mañanera, herida por López Obrador, herida por lo que fue el desnudamiento de todas esas agendas hipócritas que se hizo de estos personajes en la mañanera. Y aquí incluyo a varios del gremio periodístico, no quisiera no caer en nombres para no personalizar, y porque al personalizar nos vamos al chisme, pero creo que lo que importante es hablar del fenómeno, que hay muchos periodistas que terminan jugando un rol y que cada vez que declaran algo en las mesas de análisis o en sus propias crónicas escritas y publicadas, empiezan diciendo, desde adentro del gobierno de los Estados Unidos tengo información vital para decir que tal y tal cosa, que hay listas, que hay nombres que saltarán en estos sucesivos juicios que no terminan por saltar. Incluso el Mayo no logró nombrar en esta audiencia, en esta declaración, ningún nombre específico. Por supuesto, se refirió a que él sobornó o amenazó o incluso agredió a funcionarios de las diversas administraciones con las que ha tenido contacto desde hace décadas el líder del cártel de Sinaloa. Entonces, llama mucho la atención que sigan utilizando este recurso cuando el recurso es muy pobre en lo concreto. Y allí están los personajes que usan esto como moneda de cambio. Nada como moneda de cambio, no, como moneda de disputa, ¿no? En el terreno de la disputa con la 4T. Pero esto nada tiene que ver con un análisis valiente que tiene que hacer la sociedad, ineludible, del contubernio de ciertos funcionarios o territorios políticos, jefes municipales, en fin, de todos los grados de la administración pública, ineludible, y esto hay que remarcarlo para remarcar que no es un fenómeno propio de la 4T, como quiere señalar Lili Telles, que hace de vocera de una oposición muy no sé cómo calificarla, muy mezquina, incluso peligrosa en un ámbito como Fox News. El contacto, repito, ineludible que hay de diferentes funcionarios, sean del signo político que sean, del partido que sean, con un crimen organizado que tiene presencia territorial muy extendida. Y mientras también oculte la sociedad, o Morena, o la 4T, esta realidad, mientras no enfrente que esto es así, e intente ser muy clara en la autocrítica, la denuncia de los propios funcionarios que pertenezcan a ese signo político que hayan podido caer en contacto con el crimen organizado, mientras no entienda que una acción de la justicia ejemplar, incluso también a nivel comunicativo, es mucho más importante que negar ese tipo de casos en función de no darle insumos a la derecha. Me parece que estamos en una situación donde admitir que el crimen organizado se infiltra en todas nuestras estructuras políticas, sean del signo que sean, es tan importante como, o mucho más importante, o incluso una mejor estrategia política que negarlo. Y creo que la 4T se encuentra ante esa disyuntiva, porque evidentemente, claro, en el momento en que algún funcionario importante, ni hablar si lo hiciera la presidenta, diga, es verdad, este es un caso propio de corrupción o este es un caso propio de contubernio con el crimen organizado y aquí va a caer todo el peso de la ley, la expulsión del partido Morena, y vamos a dar un ejemplo muy claro de que esto no está admitido por nuestro gobierno, por nuestro movimiento, bueno, podría ser también utilizado, ¿no? En el momento en que Morena admitiera que hay algún caso. Entonces es una situación muy difícil que se da en el contexto de una agresión permanente de los Estados Unidos, permanente, como no habíamos visto en muchísimas otras épocas. Ahora, creo que lo peor con esto, cierro, repito, es en algún punto negar lo que es tan evidente, ¿no? Bien, Federico, gracias. Vamos con Arturo Cano. Arturo, pues cuántas cosas pendientes de resolver según la oposición en la estructura política nacional
a partir de presuntas acciones, difusiones, acusaciones contra miembros relevantes de la 4T y partidos o grupos aliados. ¿Cómo vas viendo todo ese terreno resbaloso y presuntamente lleno de predicciones contra la 4T, Arturo Cano? Bueno, la esperanza de un sector de la oposición, Julio, es que el Mayo cante solo sobre su última temporada. Pero el Mayo ha dicho que él comenzó en 1969. O sea que si incluimos a Claudia Sheinbaum, ha visto pasar 9 presidentes. En una de esas, lo aventuro como hipótesis, pues la que resulta más afectada por las revelaciones o por los nombres del Mayo, pues es esta oposición que quiere levantar cabeza, particularmente el PRI y el PAN, lo que abriría la puerta a esta nueva esperanza opositora que se disputan ahora varias figuras, todas menores, aunque una con mucho dinero, que es al parecer la única esperanza que están viendo, o la más grande esperanza que están viendo desde el flanco opositor, que es llenar ese vacío de la opositor desde el flanco de la ultraderecha. No es una buena noticia, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, que los delincuentes o los corruptos mexicanos estén siendo juzgados en Estados Unidos, porque pues eso habla de la incapacidad del propio sistema mexicano para hacerse cargo de la impartición de justicia aquí. Son signos alentadores que, por ejemplo, cuando le preguntan al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, si con esta declaración de culpabilidad de Ismael Zambada se puede hablar del fin del grupo delincuencial llamado Cártel de Sinaloa, él sea cuidadoso y diga que no, que hay otros capos todavía sueltos, libres, incluso dio algunos nombres de las figuras de este grupo delincuencial que siguen actuando. Por lo menos no cometió el error que era muy común en los tiempos de Calderón. Yo recuerdo que un general y también uno de los procuradores generales de la República de Felipe Calderón llegó a decir, Daniel Cabeza de Vaca en 2005, para precisar, llegó a decir, la verdad es que los Zetas ya no existen, cuando le preguntaban sobre acciones. Y lo dijo a propósito de la detención de varias cabezas de ese grupo criminal de los Zetas. Bueno, pues los Zetas después de ese año siguieron dando mucha guerra, porque si algo caracteriza a los líderes de esos grupos delincuenciales en México, pues es que son reemplazables. El mismo Mayo lo dijo en la célebre entrevista con don Julio Scherer. Pues si no soy yo, vendrán otros. Y pues así puede ser mientras no se desmantelen las estructuras criminales, estas redes corruptoras del crimen organizado que atraviesan niveles de gobierno, instituciones de seguridad, que han corrompido incluso a la campeona de la lucha contra las drogas, a la DEA. Una guerra que, por otro lado, sabemos, lo dicen todos los expertos, lo dicen expresidentes de países que han padecido el flagelo de la violencia criminal, pues es una guerra que no hay modo de ganar, porque después de 50 años lo que tenemos es más consumo, más poder de las organizaciones criminales, y ha terminado convirtiéndose esto pues en un pretexto del poderoso de Estados Unidos para meterse en los asuntos de otros países. Ahora hay mucho ruido en relación con las declaraciones de la senadora Telles. Desde mi punto de vista, pues se le
concede demasiada importancia a esa estridencia mediática y legislativa. Lo cierto, pues, es que va avanzando este acuerdo de colaboración cuyos contornos precisos no conocemos ahí, y en ese contexto se anuncia que ahora sí vendrá el secretario de Estado, Marco Rubio. La presidenta ha dicho que a firmar este acuerdo de seguridad del que muchos han hablado, pero del que poco conocemos, más que en sus líneas generales, porque la presidenta ha dicho que las líneas de este acuerdo son el respeto a la soberanía, a la territorialidad, la confianza mutua y la colaboración. Ya veremos si es la semana siguiente o después esta visita, porque por ahora Marco Rubio anda muy ocupado jugando a la guerra en el Caribe, aunque por lo que sabemos, hasta el momento los únicos barcos que han llegado a las costas, a los puertos venezolanos, son barcos de la petrolera Chevron. Ninguno. Bien, gracias, Arturo Cano. Teresa Rodríguez, un tema que está ahí dentro de todo lo que estamos hablando es lo relacionado con esta disputa sobre la austeridad como política pública, la austeridad como compromiso de una corriente política o partidista y la austeridad como compromiso personal. Hay varios ejemplos, ¿no? Ustedes irán poniendo los que consideren para dar contexto a sus puntualizaciones, pero sobre este tema, ¿qué opinas, Teresa? La austeridad en esos planos que hablamos y los que quieras agregar. Yo creo que, primero que nada, hay que decir, Julio, que no al lugar el discurso de cada quien con sus recursos, y estos son bien habidos, de hacer lo que quiera, ¿no? Como si fuera un espacio de la estricta competencia personal. Porque en el panorama nacional, la identidad política del gobierno de la 4T, la identidad política de la fuerza política que hoy nos gobierna, está centrada en algunos pocos pilares muy fuertes que cimentaron profundo en la voluntad política de un electorado que mantiene a la 4T y que parece está dispuesta a mantenerla por bastante tiempo más, ¿no? Y esos pocos pilares, uno de ellos es el de la austeridad. Y no es un valor así etéreo, es un valor que tiene que ver con el mensaje político de no puede haber pueblo pobre y gobierno rico. Tiene que ver con el mensaje político de concebir al poder público al servicio de las mayorías y no al servicio de la clase política. Tiene que ver, pues, con que la austeridad no solo es una medida de buen gobierno, sino forma parte del ideario político de la opción que es Morena y que es la 4T, pero sobre todo Morena, porque ahí sí está incluso en los estatutos de su partido, no está en los estatutos del Verde, por ejemplo, ¿no? Sobre todo de Morena. Entonces, decir yo puedo, si mis ingresos me lo permiten, otra discusión es qué tipo de cosas les permiten o no sus ingresos y qué tanto están las declaraciones patrimoniales y qué, etcétera, ¿no? Qué tan verosímiles, que se haga un crédito bancario por un monto como el de 12 millones de pesos, que es el que nos tiene ahorita discutiendo pero podría ser muchos otros casos. Una cosa tiene que ver con eso, ¿no? Que es una discusión importante, pero aún si no fuera ahí, la austeridad es un elemento clave del ideario político de Morena. Está, reitero, en sus estatutos. Y entonces debería impulsarse que fuera parte del ideario político del estilo de gobernar, ¿no? Y creo que no se ha entendido. Y no se ha entendido en escaños muy importantes
que cada tanto meten en dificultad a la 4T, y en dificultades que son del todo evitables. O sea, la 4T tiene muchísimas dificultades enfrente, muchísimas. Tiene el factor explosivo Donald Trump, tiene cosas técnicas, ¿no? Es decir, un incidente en el Tren Maya es algo no evitable, pero es una cosa que requiere atención inmediata y entonces rapidísimamente hay que ir a la... Pero hay una esfera de cosas que serían perfectamente evitables, y hacer de la austeridad una disciplina militante a rajatabla en el ejercicio, además de algunos lugares importantísimos, como en este caso, por ejemplo, la mesa directiva del Senado, debería ser un no negociable, pues. O sea, no deberían venir estos fuegos que hay que apagar de las filas de Morena, no deberían. Ahí falta muchísima disciplina ético-militante, de decir, no les voy a dar un problema a un gobierno que de por sí enfrenta cotidianamente a la oposición, cotidianamente a las fake news, cotidianamente, porque les dan motivo, ¿no? Entonces, bueno, eso frustra. Y a mí en particular, el caso Noroña me frustra un poco más, porque yo sí recuerdo hace no mucho tiempo que el lema de Noroña en la campaña interna era Noroña es pueblo. Es decir, era su oferta política. Noroña es pueblo, así llamaba. Y entonces tenía su camioneta muy austera de campaña, creo que era una combi, ya no me acuerdo muy bien. Es decir, él se construyó como figura política alternativa a la clase política de la 4T, con este lema de Noroña es pueblo. Yo he visto pocas veces un proceso de derrota personal tan acelerada como la de un Noroña que nomás se sintió presidente de la mesa directiva del Senado y dejó de ser pueblo bien rápido. Yo sé que voy a ser muy criticada por esta declaración, pero es de verdad como un proceso de transformación que dibuja de cuerpo entero lo que le puede hacer el poder a una apuesta política de izquierda y popular. Si no hay como una coordenada ideológica y ética bien establecida, ¿no? Entonces el Noroña que llegó ahí y entonces ahora defiende su derecho a tener una casa prohibitiva para las grandes mayorías, que defiende su derecho de hacer que un tipejo vaya y utilice la tribuna para disculparse con el presidente del Senado. Es decir, todas estas formas del ejercicio del poder, que cuando le habla feo a Lili Telles en el Senado, pues hasta lo festejamos porque es un elemento muy nocivo del poder legislativo. Pero hay una forma de ejercer el lugar que le dio la 4T que lo hizo dejar de ser pueblo, y a mí tengo un pequeño luto porque me parecía una muy buena construcción de liderazgo político de raíz plebeya y popular, ¿no? Y pues lo considero verdaderamente lamentable, más allá del balance de la austeridad en general como valor político, traicionado por aquí y por allá por distintos elementos bastante aislados, pero bastante importantes de la 4T. Gracias, Teresa. Federico Bonazo, el tema de la austeridad en sus diferentes planos y con muchos ejemplos posibles, pero además, pues un fenómeno creciente en varias sociedades, en varios países, donde la llegada al poder efectivamente trastorna y trastoca a personajes en muchos lugares. ¿Qué opinas, Federico? Sí, a ver, hay un elemento que acompaña a este tipo de manifestaciones de poco cuidado, por llamarlas de manera suave, del aspecto simbólico de un líder de izquierda. No porque un líder de izquierda no tenga derecho a conocer Japón, o porque un líder de izquierda no se pueda permitir un día ir a comer rico a un buen restaurante. Yo insisto que no, que se come más rico en otros lugares que no son tan caros, pero bueno, allá cada quien si quiere vivir una experiencia rozada con el lujo, ¿no? Hay dos elementos. Uno es la soberbia que acompaña las declaraciones, una soberbia que está ligada también a una cosa muy de macho que renuncia a cualquier monitoreo, a cualquier crítica que sobre él se haga, que dice yo vivo así por mis tompiates y así soy, el que no lo entienda, pues que se amuele. Ahí hay una desconexión también con muchas bases que no son la derecha vil que va a utilizar todo este tipo de episodios para criticar a la 4T, sino que son las bases que están un poco desorientadas.
demonios que era la austeridad, ¿no? Tiene que haber ejemplos, por eso el Pepe Mujica tiene el carácter simbólico que tiene para la izquierda latinoamericana, porque es un hombre que fue bastante consecuente entre lo que dijo y lo que hizo, sobre todo en estas manifestaciones de lo material. Y por otro lado, hay una victoria silenciosa, pero no por eso menos nefasta, de un individualismo muy materialista y casi de un nihilismo que colocó en ciertas conquistas materiales la realización personal. Es decir, si puedo comprarme esta camioneta y si puedo algún día viajar en primera y si puedo darme ciertos lujos, ahí está cierta declaración pública de mi éxito como individuo. Y ahí hay una derrota ideológica que quizás con algunas personas pueda esto resultar un poco exagerado, pero me parece que con otras no. Y en la sumatoria de estos episodios vemos que esa defección del orden de lo simbólico tiene una repercusión en el orden de lo ideológico y por tanto en la disputa pública que hay con el rival de la derecha. Una derecha que después critica de ejercer el lujo a una izquierda cuando la derecha ejerce su crítica desde el lujo y el privilegio mismo, lo cual denota una vez más su hipocresía. De alguna manera Noroña podría leerse un subtexto en lo que él ha estado declarando, que es decir, bueno, no estamos trabajando para que la gente no pueda comprarse una camioneta, digamos, no estamos trabajando para que nunca se accedan a ciertos goces de la vida y material, si se quiere, sino para que todos puedan hacerlo, ¿no? Y no sé, yo creo que esto tiene un costo y viene acompañado de una soberbia, insisto, que poco rédito político le puede dar a la 4T. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, tú has dedicado la mayor parte de tu vida como periodista al seguimiento de la política y de las carreras políticas y platicas y dialogas en privado, en público, con personajes, sobre todo de la izquierda, que han ido caminando fatigosamente o a veces espléndidamente en términos materiales y personales por estos caminos de la política. No quedan atrás las imágenes de los chuchos perredistas y lo que en esencia mostraron. No están distantes las etapas o las estampas de personajes de otras corrientes políticas, priistas sobre todo, ingresados a la corriente amplia del PRD en su momento, ahora de Morena, que mantienen las mismas situaciones. ¿Y cuántos políticos que mantienen enormes fortunas y propiedades descomunales sin que tengan pues la lupa puesta en este caso, por ejemplo, con Fernández Noroña y su casa, Andy López Beltrán y su viaje a Tokio y sus noches de hotel de 7,500 pesos, en fin, pero ¿por qué? ¿Cómo explicarse esos procesos en los que popularmente puede decirse se marean subiéndose al ladrillo del poder, Arturo? Pues porque, como decía un viejo priista, Julio, lo importante no es saber pedalear, sino mantener el equilibrio ya arriba de la bicicleta. Dos estampas. En los tiempos que Manlio Fabio Beltrones era líder de la mayoría priista en la Cámara de Diputados, uno de sus más cercanos colaboradores me dijo, los dedos de una mano me sobran para contar a los diputados y diputadas del PRI que no son millonarios. Es decir, la mayor parte de quienes llegaban representando al PRI en aquel momento, desde el sexenio de Fox probablemente, pues llegaban ahí no por ser buenos políticos o duchos o líderes populares, sino porque ya se habían pagado sus campañas, tenían dinero, muchas veces obtenido de cargos anteriores, de alcaldías, de regidurías, de cargos en gobiernos estatales, y llegaban a la Cámara de Diputados pues porque podían, porque tenían lana. Y segunda estampa, por ahí de 2007 me encontré a Gerardo Fernández Noroña en el aeropuerto de Caracas.
habíamos tenido desencuentros en el pasado y entonces ahí nos encontramos en la obligada espera de las maletas, conversamos un poco, me tocó ver cómo llegaban por él, ahí un enviado del gobierno de Venezuela, luego hasta un teléfono le dieron y quedamos de vernos por ahí, comimos en algún lugar del centro de Caracas una arepera llamada Misia Jacinta, y de esa conversación recuerdo que me dijo que él no entendía por qué, habiendo hecho Hugo Chávez todo lo que había hecho por Venezuela y por los pobres, había gente que votara contra él. Y yo le dije, bueno, pues harías bien en bajarte del camión con aire acondicionado en el que te llevan al barrio popular y te enseñan los proyectos que sí les han funcionado aquí en Caracas, ¿no? Los chavistas tenían un proyecto en un barrio llamado Katia, al que siempre llevaban a sus invitados internacionales. Y le dije, Gerardo, pues tal vez si caminaras las calles y hablaras con la gente, entenderías por qué hay un sector de venezolanos que no quiere a Hugo Chávez o que está en contra. Creo que esa desconexión con una realidad de un político que debería tener olfato y la sensibilidad para acercarse a la gente, pues fue lo que dominó ahora a Fernández Noroña, que llegó a ese alto cargo en el Senado de la República. Alguna vez yo dije, ya hace mucho tiempo, que a mí me parecía un personaje marcado por el radicalismo escenográfico. Y ese radicalismo escenográfico funciona o se despliega sin un problema en la oposición o en la resistencia, pero cuando llegas al poder, ese brillo se va cayendo como diamantina sin resistor. Diamantina sin resistor, Arturo Cano. Bueno, pues son algunos de los temas que van surgiendo en esta etapa. Teresa Rodríguez de la Vega, no sé si habrá algún otro tema por ahí que tengamos pendiente, pero me gustaría preguntarte, ¿qué tan fatigoso es el camino hacia un cambio profundo cuando la clase política en lo general parece la parte opositora no estar a la altura de la exigencia que debería ser de realizar una oposición eficaz, nacionalista, debatible, rebatible, discutible, pero bien planteada, no de una manera tan desfondada como lo hace actualmente? Y del otro lado también estas grietas en la estructura de un proceso tan interesante como es la 4T. ¿Cuáles son las fallas de nuestra cultura política y de nuestro proceso de construcción política del poder, Teresa? Yo creo que muy pronto veremos si la 4T logra dar un golpe muy asertivo al origen del problema que señalas, Julio, porque cuando nosotros nos extrañamos muchísimo de lo que pasa en muchos lugares de la República en la construcción de este bloque hegemónico que es la 4T, y que pues, se hacen de viejos cacicazgos priistas, o de empresariado panista que ahorita le presta sus servicios a la 4T y le cobra el favor y entonces el favor se le paga. Es decir, como esta aparente, que le llaman pragmatismo, ¿no? Pero esta aparente como reclutamiento de dudosa procedencia de cuadros en Yucatán, lo hemos visto en muchísimos lugares, ¿no? Cuando decimos como que ¿por qué pasa eso? Pues en realidad pasa porque la clase política tiene mecanismos de reacomodo que son absolutamente impermeables a cualquier postura ideológica. Es decir, la clase política, dirían los clásicos, siempre de una u otra manera representa los intereses materiales hegemónicos en un momento determinado de la historia. Pero además hay cierta dinámica en la que la clase política tiene sus propios intereses de clase, más allá de los intereses económicos que represente el poder gobernante. Es decir, ahorita tenemos un gobierno cuyas directrices generales parecen emanar de los intereses materiales de las grandes mayorías, ¿no? Antes teníamos un sistema de gobierno cuya perfil político emanaba directa y transparentemente de los intereses materiales de las pequeñas oligarquías. Sí, pero hay una
como inercia endémica a la clase política y sus recomposiciones en las que se comporta como defensora de sus propios intereses materiales. Y sus propios intereses materiales tienen que ver con los mecanismos de enriquecimiento personal de los cuadros políticos. Y por eso podemos ver reacomodos en la clase política, gente que cambia de principios como van cambiando los sexenios, porque la clase política les ofrece mecanismos de reacomodo. La reforma electoral, Julio, puede empezar a darle un golpe muy central a esta inercia. Porque si la reforma electoral avanza hacia una composición distinta de la representación en los legislativos, que haga que la clase política tenga menos posibilidad de los rejuegos intraclase política en la construcción, por ejemplo, de las listas de los plurinominales, si se logra hacer un diseño electoral que haga que la proporcionalidad en el legislativo emane de las de la pluralidad política del pueblo de México y no dependa solo de los reacomodos de la clase política, ahí se le va a asestar un duro golpe. Yo no creo que esto termine hasta que no logremos frenar la dinámica interna de una clase política que vela transpartidariamente por sus propios intereses. Y creo que la reforma electoral, al interior de Morena han pasado cosas, la no reelección, el no nepotismo, ahí se han avanzado cosas, pero si eso impacta en la normatividad del juego electoral y del juego democrático en México, y si le asestamos un duro golpe a las inercias de recomposición de la clase política, creo que podemos tener la esperanza de que ahí sí un gobierno emanado de los intereses populares rompe a la dinámica interna de esta clase política que tiende a la riqueza, que tiende a la opulencia y que tiende a traicionar cualquier principio político e ideológico. Gracias, Teresa. Federico Bonazo, sobre este tema, o también está el hecho de que este día primero rinde su primer informe de labores la presidenta Sheinbaum, y vale preguntarse qué tanto se va avanzando en el proyecto general, qué tanto ha habido baches o estas grietas o estas incongruencias, y qué esperar en el segundo año de la propia presidenta Sheinbaum. Por donde quieras entrar, Federico. A ver, quizás un comentario breve de ambos temas. En cuanto a lo que estábamos hablando antes, me gustaría remarcar una obviedad, pero no por obviedad menos importante, creo, que es que se traba la clase política mucho, y Morena no escapa a eso, en que en el fondo o en la superficie, a veces de manera obscenamente evidente, el poder se ha convertido en un fin en sí mismo. Y cuando el poder se convierte en un fin, todo puede ocurrir. Entonces yo ojalá, espero que esta reforma electoral, como planteaba Tere, pudiera ser el comienzo de un cambio de la cultura política, pero para todos los intereses de el chapulineo morenista, por decirlo de una manera muy rápida para escribir una facción, ese diseño institucional que se reflejaría a través de una reforma electoral redundara o acabara o derivara en peligros o amenazas o desafíos para su propia conquista del poder como fin y no como medio para transformar el país, lo van a boicotear. Y de alguna manera allí vamos a ver en esa discusión legislativa cómo, por un lado, los partidos pequeños, a los que no les gusta tanto ciertas ideas que podrían estar en una iniciativa que todavía no conocemos, que se está forjando, pero podemos anticipar porque mucho va a abrevar de lo que ya había propuesto López Obrador en su propia propuesta de reforma electoral. Allí vamos a ver qué tanta vocación por un diseño institucional que mejore la representación va a ser el que maneje la agenda, y no, como ha mostrado Morena hasta ahora, y este sería uno de los lastres de haber incorporado a tanto chapulín que está allí por el poder, y no por el programa de transformación verdadero en pos de una verdadera justicia social, termina boicoteando lo que podría ser otra oportunidad histórica por renovar varias de nuestras instituciones que tienen que ser renovadas, que habían sido cooptadas, por supuesto, por otro tipo de intereses, por más autónomas que se autoproclamaran, ¿no? Creo que lo dejo acá, porque he olvidado cuál era el segundo tema. Lo del informe de labores de la presidenta Sheinbaum, sí. Federico. A ver, muy brevemente. Sin duda hay un cambio, y esto hay que ver cómo se refleja y se comunica en el informe en materia de seguridad.
que yo creo que es el talón de Aquiles de este gobierno, y no, repito, porque haya sido la 4T la que generó el tremendo problema de seguridad que tanto estrés social causa en nuestro país. Allí, por dos razones. La primera, que es la obligación del Estado de solucionar este problema, y la otra es que como estrategia elemental de autoridad política, la 4T no puede permitir que ese siga siendo precisamente su talón de Aquiles, y que siga siendo el problema a través del cual se pueda colar, tanto en lo concreto como en lo narrativo, una acción de una oposición que no tiene demasiadas fuerzas justamente en el relato para disputarle a la 4T. Yo quiero ver cómo se manifiesta, se comunica los que han sido hasta ahora, los que parecen evidentes, no sabemos si suficientes, porque a esto hay que sumar la presión de los Estados Unidos, logros en materia de seguridad. El otro gran pendiente es la salud, me parece a mí. La 4T tiene un enorme pendiente después de haber sacado tantos millones de personas de la pobreza, con la salud, que para colmo, o para bien, o porque así se mide también la pobreza multidimensional, es una de las carencias con las que se evalúa también el bienestar de las personas y la pertenencia o no a grupos de pobreza y a grupos de marginación. La salud, la seguridad son dos temas claves en el próximo informe, dentro de muchos otros también. Bien, Federico, muchas gracias. Arturo Cano, para cerrar esta mesa, son las 2:56 p.m. ¿Qué nos dices respecto a el informe de labores de la presidenta o el mismo tema de la formación política, de la construcción del poder en México desde las izquierdas o en general? Lo que quieras agregar, Arturo, por favor. Tu micrófono. Creo, Julio, que este verano negro, como le han llamado algunos de la 4T, o le podríamos llamar también en este verano de carnaval de burlas a la justa medianía, o feria de los daños autoinfligidos, no puede terminar si alguno de los personajes que han estado en el foco del escándalo pues no recibe, no hay una consecuencia por sus acciones o por su suma de acciones. Hay viajeros, hay los que organizan fiestas lujosísimas, o los que viajan en aviones propios o en helicópteros propios. Algunas fuentes en la Cámara de Diputados me dicen que habrá cambios, al menos ahí, que seguirá Ricardo Monreal como coordinador, pero que saldrá Pedro Aces del cargo que tiene como coordinador político o como operador o en realidad subjefe de la bancada de Morena. Ya veremos en estos próximos días si las cosas caminan por ahí y si este personaje, que ha resultado por sus excesos y no solo por los señalamientos más recientes, y si uno le rasca a la historia de esta organización que dirige Pedro Aces, la CATEM, en varios estados de la República, encontrará siempre acusaciones de extorsiones, de violencia, incluso de asesinatos, provenientes incluso de las mismas filas de la 4T. En 2021, por ahí estuve en algún evento del senador Napoleón Gómez Urrutia, quien le dio la palabra al dirigente de su confederación en el estado de Oaxaca, y este señor subió a decir que la CATEM les había matado a 4 dirigentes, ¿no? Entonces, bueno, si la 4T comienza a cumplir la promesa de la purificación de la vida pública desde sus propias filas, podría ser por la Cámara de Diputados, según me han contado. Bien, pues muchas gracias. Nos queda un minutito para un postrecito de lo que deseen cada cual. Teresa Rodríguez, postrecito, por favor. Pues cada tanto, creo, Julio, hay que decirlo, después de la declaratoria de hambruna generalizada en Gaza, después de las imágenes cruentísimas que vimos de estos ataques dobles en donde Israel asesinó a un conjunto de periodistas y rescatistas,
Creo que no hay que dejar de decirlo, el artículo 89 constitucional en el que la presidenta se ha amparado para no romper relaciones con Israel y para no endurecer la postura mexicana ante el genocidio, no aplican porque el mandato de que la política exterior se conduzca sobre la base de la autodeterminación de los pueblos, cuando un pueblo está siendo expulsado de su territorio y asesinado en vivo a la luz de todos, el principio del respeto a los derechos humanos, de la solución pacífica de las controversias, nos mandataría a romper relaciones con el Estado genocida de Israel. Así que no porque no se haga hay que dejar de decirlo. Estamos muy tarde y estamos llegando muy tarde a intentar por lo menos todos los días. Teresa, gracias. Federico Bonazo, postrecito, por favor. Sí, me sumo al pedido de Teresa. Es muy importante. Hoy voy a revisar un tuit de Francesca Albanese, la relatora de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde dice vergüenza sobre todos los periodistas que no están desde el gremio defendiendo, denunciando lo que ha sido el último ataque contra el periodismo en Gaza, uno más de permanentes agresiones contra el periodismo, y en ese sentido me parece que tenemos un gremio aquí también un poco aletargado con el tema. Me sumo a esa denuncia y a no dejar nunca de poner el dedo sobre ese renglón. Nosotros como el gremio de mesas, de analistas, de periodistas, como nos autocreamos, llamar, no podemos no dejar de señalar lo que han sido las últimas agresiones al periodismo por parte del gobierno genocida de Israel. Gracias, Federico. Arturo Cano, por favor, postrecito para cerrar esta mesa. Hoy que le lanzaron piedras a Javier Milei en un acto en Buenos Aires, coincidió con que leí un artículo de Ricardo Salinas Pliego donde recomienda invertir en Bitcoin, y no sé por qué me acordé de que el señor Milei anduvo haciendo esa recomendación en enero o febrero de este año, así como Bukele también metió parte de los recursos del Estado salvadoreño en Bitcoin. Entonces, bueno, pues las desgracias del mundo los hacen y ellos se juntan. Bueno, gracias, Arturo. Gracias, Teresa, por esta ocasión. Gracias, Teresa Rodríguez de la Vega. Gracias, Julio. Un abrazo a los tres. Gracias, Federico Bonazo. Un fuerte abrazo para los tres y para la audiencia, Julio. Gracias, Arturo Cano. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes.